Hola, en este video vamos a ver la aplicación del teorema central del límite que lo he dividido en dos partes. En este video vamos a ver cómo aplicarlo para suma o promedio de muchas variables aleatorias y en un próximo video vamos a ver alguna aplicación más con Poisson o binomial. La idea del teorema central del límite vamos a ver primero qué es lo que dice y en función de eso vamos a ver cómo lo aplicamos. El teorema central del límite nos dice que si tenemos ciertas variables aleatorias, independientes e idénticamente distribuidas, ¿sí? Todas tienen la misma distribución y son independientes entre sí. Eso es lo que uno denota con estas tres letritas: independientes, idénticamente distribuidas. Como tienen la misma distribución, todas tienen la misma media y la misma varianza que uno supone finita. El teorema entonces lo que nos dice es que si el n, o sea la cantidad de variables que uno tiene, es lo suficientemente grande, y con suficientemente grande uno está considerando n por lo menos 30, ¿sí? 30 o más. Entonces, si yo tengo muchas de ellas, el promedio o la suma de ellas se aproxima en distribución a una normal, ¿sí? Entonces, la versión del promedio nos dice que el promedio menos su media dividido, esto es su desvío, sigma, que es el desvío de cualquiera de estas variables, dividido raíz de n, que es el tamaño, la cantidad de variables que uno tiene distribución aproximadamente normal estándar, ¿sí? Ahora fíjense que estamos utilizando dos onditas en vez de una sola. Con una decíamos tiene distribución, con esto estamos diciendo tiene distribución aproximadamente normal estándar. La versión para la suma es que la suma de ellas menos n veces la media de una de ellas, ¿sí? La media que tiene en común igual a todas, dividido lo que es su desvío, que es n por la varianza, la raíz de eso, tiene distribución aproximadamente normal estándar. Entonces, vamos a ver cómo podemos aplicar esto en algún ejercicio. Fíjense que lo fuerte de este resultado es que no me importa cuál sea la distribución de estas variables. Si yo tengo muchas, puedo aproximar el promedio o la suma de ellas con una normal, ¿sí? Sin importar, o sea, podría ser un uniforme, podría ser una distribución desconocida, pero mientras yo conozco la media y la varianza, voy a poder aproximarlo. Lo que no voy a poder nunca decir, porque que es un error muy común a veces, es que como yo tengo muchas, entonces las variables estas las aproximo a una normal por teorema central del límite. No, esto no, es erróneo, ¿sí? Lo que yo aproximo es el promedio o la suma de muchas de estas variables. Bien. Entonces, bueno, como ejemplo vamos a utilizar el ejercicio 4.4.1 del apunte, ¿sí? Que nos dice que el contenido de nicotina de un cigarrillo de una marca en particular es una variable aleatoria con media 0,8 miligramos y desvío 0,1. Nos dice que si un individuo fuma 5 paquetes de 20 de estos cigarrillos por semana, ¿cuál es la probabilidad de que la cantidad total de nicotina consumida en una semana sea por lo menos de 82 miligramos? Entonces, lo primero que vamos a empezar es por definir las variables aleatorias, ¿sí? Esa es la manera con la que comenzamos siempre cualquier ejercicio. Entonces vamos a tener unas variables XY, que es el contenido de nicotina del 10º cigarrillo, ¿sí? ¿Cuántas variables tengo? 100, porque me dice que fuma 5 paquetes de 20 cigarrillos cada uno. Entonces tengo 100 de estas variables. La media y el desvío me lo dan como dato. 0,8 miligramos y 0,1 miligramos el desvío. Y bueno, vamos a suponer que el contenido de nicotina de cada cigarrillo es independiente del otro. Entonces, nos piden calcular la probabilidad de que la cantidad de nicotina
total consumida en la semana sea por lo menos 82 miligramos. Pensemos cómo expresaríamos en términos de estas variables la cantidad total, ¿sí? Cada una de estas me representa el contenido de nicotina de un cigarrillo. Para saber cuánta nicotina ingirió en una semana, yo tendría que sumar la del cigarrillo 1 más el contenido de nicotina del cigarrillo 2, así hasta el cigarrillo número 100, ¿verdad? O sea que la suma de estas variables me va a representar la cantidad total de nicotina consumida en una semana, ¿sí? La suma de los contenidos de nicotina de cada uno de los 100 cigarrillos que se fumó. Entonces, la probabilidad que nos están pidiendo en este caso es la probabilidad de que esta suma, el contenido total, sea por lo menos 82 miligramos. ¿Bien? Nosotros no sabemos nada sobre la distribución de estas variables x y. Simplemente conocemos su media y su desvío, pero no sabemos nada más. Si nosotros tuviéramos que saber cuál es la distribución de esta suma, no tendríamos ni idea, porque no tenemos muchos datos, ¿sí? Ahí está entonces el fuerte de este resultado. Como nosotros tenemos n igual a 100 cigarrillos, 100 variables aleatorias, ¿sí? Es lo suficientemente grande. Recordemos que habíamos dicho que por lo menos 30 necesito. Entonces, como n igual a 100 es lo suficientemente grande, entonces podemos aplicar el teorema central del límite. ¿Cuál de las dos versiones vamos a aplicar? ¿La del promedio o la de la suma? Exacto, la de la suma, ¿sí? Nosotros tenemos acá la suma de las variables aleatorias, no el promedio de ellas. Bien, entonces vamos a utilizar este resultado del teorema central del límite, donde tenemos entonces la suma de estas 100 variables aleatorias menos n veces la media, n veces 100, la media, que era 0,8, dividido la raíz de n por sigma cuadrado, n por varianza, n, 100, y esto es la varianza, el desvío al cuadrado. Bien, entonces todo esto tiene distribución aproximadamente normal estándar por teorema central del límite, ¿sí? Esta es la forma en la que justificamos la utilización del teorema central del límite. Fíjense que de nuevo, yo acá no estoy diciendo que mis XY, que cada una de ellas tiene distribución aproximadamente normal. No, eso es totalmente erróneo, ¿sí? Nosotros lo que estamos diciendo que tiene distribución aproximadamente normal es la suma de estas variables. Bien, entonces vamos a utilizar este resultado. Partimos de nuevo la probabilidad que nosotros queremos calcular. Utilizamos la propiedad del complemento. 1 menos la probabilidad de que esta suma sea menor estricto de 82, porque el igual lo tenía acá. Y estandarizo, ¿sí? Como si trabajáramos con una variable aleatoria normal, ¿sí? Pero no es exactamente normal. Ese es el cuidado que tenemos que tener. Pero la forma de proceder es análoga, o sea, restamos la media en ambos miembros y dividimos por el desvío en ambos miembros, ¿sí? Este 80 sale de esta cuenta de acá, ¿sí? Esto es igual a 80. Y esta cuenta de acá es igual a 1. De ahí salen estos dos números, ¿sí? Entonces, ahora, ¿qué es lo que yo puedo decir? Esta variable que tengo acá, esta de acá, la puedo llamar a una z, que tiene distribución aproximadamente normal estándar por teorema central del límite, ¿sí? Entonces, esta probabilidad es aproximadamente, por teorema central del límite, ¿sí? 1 menos la acumulada de la normal en este valor que nos da 2, ¿sí? Bueno, busco en tabla, la acumulada en 2 es 0,9772 y el resultado final es 0,0228. ¿Qué quiere decir esto? Que la probabilidad de que el contenido total de nicotina que consume en esta semana
sea de por lo menos 82 es aproximadamente 0,228. ¿Sí? Entonces, cuando aplicamos el teorema central del límite, lo primero que tenemos que ubicarnos es en cuál de las dos versiones es que estamos necesitando. Si estamos trabajando con el promedio o si estamos trabajando con una suma, con un total de algo. Y una vez que sabemos cuál de las dos versiones es la que estamos utilizando, planteamos, justificamos bien que por qué podemos primero, porque el n es suficientemente grande, ¿sí? Y cuál es la versión y que tiene distribución aproximadamente normal estándar. Y luego lo utilizamos. El cuidado que tenemos que tener es acá, en el paso donde reemplazamos por la distribución acumulada, o sea, por la de la normal, ¿sí? Ahí es donde tenemos que poner el aproximado. Porque estamos diciendo que la distribución de esta variable es aproximadamente normal. Si nosotros acá pusiéramos un igual, estaríamos diciendo que la distribución de esta variable es normal, cosa que no es cierta, ¿sí? Entonces, tiene que quedar claro que, o sea, lo que tiene que quedar claro es la diferencia de cuando trabajábamos con combinación lineal de variables aleatorias normales, que ahí todo iba con normal, la distribución era normal, acá era igual, porque todo era normal, a cuando estamos, la diferencia a cuando estamos aplicando el teorema central del límite, donde lo que uno tiene es aproximaciones, uno está aproximando la distribución, ¿sí? Vamos a ver entonces en el próximo vídeo cómo utilizar el teorema central del límite para aproximar una distribución binomial.